Agradecer al comité organizador por haberme invitado a hablar sobre Lactobacillus buchneri. Estoy muy feliz de haber vuelto a Argentina. Es la segunda vez que vengo, la segunda presentación que realizo. En cuanto a la producción de silaje, me parece que en Argentina tiene un muy alto nivel y siempre, por supuesto, hay espacio para mejora. El Lactobacillus buchneri es solamente una de las partes o una medida que podemos tomar para que la calidad del silaje sea aún mejor. Vamos a empezar con una breve reseña de los distintos problemas que podemos encontrar en el silaje. Aquí a la izquierda vemos el problema de una mala fermentación producida por el ácido butírico y que produce clostridios. Este tema no es parte de mi presentación de hoy porque el problema de la clostridia es algo que se encuentra en pastos y en legumbres. Nosotros vamos a estar hablando exclusivamente del deterioro aeróbico del silaje y esto se produce básicamente en silaje de maíz, que tiene muy alto contenido de humedad y también con pasturas de alto contenido de materia seca. Este problema no está provocado por el clostridio, sino que es un problema provocado por un grupo de microorganismos absolutamente diferente que pueden ver a la derecha. Tienen levaduras y también hay hongos. Siempre que tienen acceso al oxígeno, pueden multiplicarse rápidamente y deteriorar el silaje. El proceso del deterioro normalmente se inicia dentro de un silo. Se puede ver aquí en este silo y también en esta bolsa o silo bolso y en este contenido también de transporte del silaje hasta algún vagón donde se lleva el producto del silaje. El deterioro no se detiene cuando se hace el TMR, sino que sigue generando una pérdida de nutrientes importantísimo. El deterioro es un proceso que sigue también hasta que la vaca lechera come este forraje, este pienso. O sea que estamos hablando de un periodo muy largo durante el cual los nutrientes pueden perderse. ¿Cuáles son las causas del deterioro aeróbico? Esta diapositiva refleja el proceso de calentamiento dentro del silaje. La muestro para sorgo, pero en general también pasa con heno y con maíz. Pueden ver que el deterioro aeróbico tiene un curso bifásico, o sea, dos fases diferentes. El primer pico se produce con un aumento de temperatura provocado por las levaduras. Son las levaduras las que inician el deterioro, se multiplican rápidamente, utilizan azúcar, almidón y al hacer esto lo que hacen es producir dióxido de carbono y, por supuesto, calor. El segundo pico del deterioro normalmente es provocado por hongos. Necesitan mucho más tiempo para desarrollarse porque son un organismo de crecimiento más lento. Conocemos desde hace bastante tiempo que hay una correlación muy estrecha entre la cantidad de levaduras dentro del silaje en el momento de la apertura del silo y la estabilidad aeróbica. Y esta relación es una relación lineal. Ustedes pueden ver aquí que con una mayor cantidad de levaduras, la estabilidad aeróbica a lo largo de los días disminuye. Entonces necesitamos mantener el nivel de levaduras bien bajo para poder mantener una estabilidad dentro del silaje. Esta cifra, 100.000, ya fue mencionada por el
por el orador anterior. Voy a volver a hablar de esta cifra en una situación diferente, pero lo que ustedes deben recordar es que siempre que el silaje tiene más de 100.000 UFC de levaduras en el momento de la apertura, ahí el riesgo de calentamiento es muy alto. Esto no significa que el silaje va a tener menores cantidades, aquel silaje que tiene menor cantidad de levaduras no se va a deteriorar, pero por encima de los 100.000 el riesgo del calentamiento de deterioro aeróbico es muy alto. ¿Cuáles son las consecuencias? El calentamiento como por sí mismo no es un problema. El problema en realidad es que cuando tenemos un silaje deteriorado y se lo damos como alimento a las vacas, al ganado, ahí podemos ver una disminución muy importante en la producción de leche. Este estudio fue presentado en la última conferencia internacional de silaje en Brasil. También fue mencionado muchas veces por el orador anterior y lo que dice es que el silaje que se da a las vacas lecheras fresco es el gris, genera una producción diaria de leche superior a cuando ha estado expuesto al aire. Entonces, ¿cuál es el motivo? ¿Qué les parece? No encontramos, los investigadores no encontraron ningún efecto sobre la ingesta. La única explicación posible es que esto es un efecto del calentamiento en la digestibilidad. Esto fue demostrado hace unos años por un grupo sueco de investigadores. Fíjense que el silaje expuesto al aire pierde parte de la digestibilidad. ¿Por qué? Bueno, es muy sencillo. Siempre que los hongos y las levaduras crecen y se multiplican, no utilizan fibra ni tampoco lignan. Lo que van a utilizar es nutrientes fácilmente digeribles y esto va a deteriorar la digestibilidad del silaje. Por supuesto, esto es un impacto muy importante en el resultado económico de los tambos. Recuerden lo que les dije, el deterioro se inicia con las levaduras, pero en etapas tardías también tenemos hongos. Y sabemos que algunos hongos, algunas especies fúngicas producen micotoxinas. Tenemos que distinguir entre las micotoxinas que provienen del campo con la planta en el momento de la cosecha, que son las que muestro aquí. Estas micotoxinas básicamente se producen por fusarium o tipos de fusario, alternaria, y en algunas condiciones climáticas también Aspergillus. Normalmente las Aspergillus son especies asignadas a un tipo de hongo específico, de almacenamiento. Estos se desarrollan en el campo, repito, pero hay otros hongos que sobreviven el proceso de fermentación y pueden producir otro tipo de micotoxinas dentro del silaje. Son los que se llaman hongos del almacenamiento. Son el grupo del Penicillium que provocan o generan un tipo de micotoxinas. El de Monascus genera otro, el Aspergillus fumigatus, el Flavus y el Bisoclamis. El problema con las micotoxinas es que todas las que se producen en el campo y que llegan al silo con la planta van a sobrevivir el proceso de fermentación. Es decir, no hay un proceso natural dentro del silaje que pueda impedirlo. Por eso es que necesitamos observar todas las medidas económicas, sobre todas agronómicas, que pueden mantener el nivel de micotoxinas en las plantas frescas en los niveles más bajos posibles. Además, también tenemos que asegurarnos de que todos los silajes se mantienen estables en la extracción y suministro para evitar la producción de micotoxinas por aquellos hongos que sobreviven a la fermentación. Esto es un ejemplo de un trabajo alemán
sobre micotoxinas, que es una en especial muy interesante. Está producida por, can you repeat the name? I'm sorry. Es Penicillium roqueforti. Es producida por ácido fenólico. Esta sustancia, esta toxina, se utiliza en la medicina para seres humanos porque es un inmunosupresor. Siempre que las personas son trasplantadas, el sistema inmunológico es suprimido con un ácido micofenólico. Y este ácido micofenólico suprime el sistema inmune de un ser humano. ¿Por qué no suprimiría el sistema inmune de una vaca lechera o de un ganado para carne? Tenemos que tener la seguridad de que el nivel de micotoxinas en el silaje es el menor posible. Y por supuesto, y por suerte, estamos con la posibilidad de lograrlo. Yo quisiera llamarles la atención a estos números, que son la concentración que se pueden encontrar en los silajes. 35 miligramos por kilo de silaje. Esto es de micotoxinas. Es mucho. Es muchísimo, una concentración muy alta. Si recuerdan, al orador anterior dijo que las aflatoxinas tienen que estar en niveles de ppp y acá estamos hablando de ppm. Por supuesto, para preparar esta presentación yo observé los trabajos publicados y traté de encontrar trabajos sobre la situación en Argentina, porque estamos en un congreso en Argentina. Logré encontrar 2 trabajos. Ustedes pueden ver que la microflora en el silaje de Argentina está compuesta también de Penicillium y de Aspergillus. Esto significa que podemos esperar que se produzcan el mismo tipo de micotoxinas. Y esto, los Fusarium y la Alternaria, es bastante extraño, porque normalmente el Fusarium y la Alternaria mueren muy rápidamente después de que aparecen las condiciones aeróbicas en el silo. Por eso es que sospecho que estos silajes nunca han sido realmente cerrados herméticamente. ¿Qué podemos hacer entonces para impedir el calentamiento, para impedir el deterioro aeróbico, para impedir la creación o la generación de micotoxinas? Una de las cosas, uno de los factores más importantes que afectan de la producción de las micotoxinas del silaje son las condiciones en la cosecha. Yo hablé con algunos argentinos durante mi estadía este año y el año pasado y me dijeron que hay una idea de muy poca materia seca y que están pasando a tener mucha materia seca. Esto en el maíz en Argentina. Puedo entender por qué están haciendo esto. Ustedes lo que pretenden es tener todo el almidón posible. Pero si dejamos el maíz mucho tiempo en el campo, la acumulación de almidón se completa y después de esto creamos un riesgo de tener un alto nivel de levaduras y de hongos y también un mayor nivel de micotoxinas. Porque cuando tenemos mucha materia seca en el momento de la cosecha, también tenemos mucha materia seca en los tallos y en las hojas. Y esto es material de la planta, que es el mejor sustrato para el crecimiento de levaduras y hongos. Por lo tanto, en mi opinión, deberíamos ver el estado óptimo para la cosecha. Y este estado óptimo se alcanza, al menos los europeos creemos estos, cuando el proceso de almidón está completo, cuando hay una materia seca de 65%. Ese sería el nivel óptimo. Desde el punto de vista nutricional,
No hay necesidad de esperar más tiempo porque no vamos a conseguir más almidón en los granos, sino que vamos a estar generando un riesgo de mayor infestación en la planta con levaduras y hongos. Dicho esto, cuando tenemos un alto nivel de materia seca en el momento del corte, también tenemos mucho material de planta muerta. Esto es inevitable y es este material, las hojas, el tallo, que contribuyen de manera muy importante a la contaminación con micotoxinas de toda la planta, y esto es algo que no podemos ignorar. Además, cada vez que tenemos un alto nivel de materia seca en las hojas y en el tallo, hay menor digestibilidad de este tejido. Por lo tanto, la digestibilidad total de toda la planta no es solamente algo que se ve afectado por el nivel de almidón, sino que esta digestibilidad también se ve impactada por la digestibilidad de la planta, de las hojas y del tallo. Por eso, cuando hablamos del estado óptimo de madurez, hay que tener en cuenta todos estos elementos. Hay que lograr un compromiso, un punto intermedio. Me parece a mí que entre 30 y 35% de materia seca es perfecto. Por supuesto, hay algunas diferencias entre los híbridos, pero como norma, si uno cosecha el maíz a 30-35%, vamos a tener la mayoría del almidón que podemos conseguir, y cualquier incremento de materia seca, en mi opinión, lo único que hace es generar más riesgos. En un estudio de Argentina, de Fuminosis, se ve también claramente que a medida que el periodo de vegetación se alarga, el riesgo de formación de micotoxinas en el campo también aumenta. Por eso tenemos que prestar atención al estado óptimo de madurez y el porcentaje óptimo de materia seca, que repito es entre 30 y 35%. Estos hallazgos también de fumonicinas en Argentina fueron confirmadas por un estudio de Nueva Zelanda. Cualquier retraso en la cosecha, más allá del estadio óptimo de madurez, va a crear problemas en cuanto a micotoxinas. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos impedir el deterioro aeróbico? ¿Cómo podemos impedir la inestabilidad aeróbica y la creación o generación de micotoxinas dentro del silaje? El orador anterior hablaba de la primera generación de inoculantes, la segunda generación de inoculantes y la tercera generación de inoculantes. Yo personalmente no hablaría de primera, segunda y tercera generación porque esto es una evaluación. Yo preferiría hablar de conceptos absolutamente diferentes. El concepto de este tipo de inoculantes que producen ácido láctico es algo que se presentó hace más de 30 años para las leguminosas y los pastos. A mediados de los años 90 y durante la década de los 90 hubo productores, consultores en todo el mundo que se dieron cuenta de que teníamos otro problema, un problema aún más importante en el silaje de maíz, y esta era la inestabilidad aeróbica y el deterioro aeróbico. Y este problema no se puede resolver con las bacterias homofermentativas, porque el ácido láctico no es un producto que tenga efecto sobre las levaduras y los hongos. Por eso es que necesitábamos buscar una alternativa, y la más prometedora fue el Lactobacillus buchneri, que es heterofermentativo. El concepto de utilizar especies heterofermentativas, sobre todo el Lactobacillus buchneri,
empezó cuando empezó el siglo XXI y rápidamente aumentó en importancia porque el problema de la estabilidad aeróbica también ha aumentado en su importancia. Este Lactobacillus buchneri tiene un modo de acción muy particular. Inicialmente produce ácido láctico, como todos los demás homofermentativos, pero después de 3 a 4 semanas de fermentación, esta especie empieza a utilizar una cierta proporción del ácido láctico y lo convierte en ácido acídico y en propanodiol. Y el efecto en contra de las levaduras y los hongos se asocia con la producción de ácido acídico. Este ácido juega un papel sumamente importante. El compuesto que necesitamos para mantener el silaje estable es el ácido acético. Y en esta diapositiva vemos la relación entre el ácido acético, la concentración de este ácido, la concentración de levaduras y la estabilidad aeróbica. Y ustedes pueden observar claramente que con el aumento de la concentración del ácido acético, la cantidad de levaduras disminuye y como resultado aumenta la estabilidad aeróbica. Como el Lactobacillus buchneri crece lentamente, necesita algo de tiempo para formar suficiente ácido acético. Aquí ven que lleva cerca de 8 semanas para tener suficiente cantidad de ácido acético dentro del silaje para tener un efecto positivo de manera uniforme. Y yo quisiera recordarles, hablando de lo que hablaba mi orador anterior, él hablaba de la estabilidad y también de la digestibilidad del almidón. Y desde el punto de vista nutricional, cualquier tambo que tenga la posibilidad de mantener el silaje cerrado 8 semanas no solo va a tener un beneficio en cuanto a estabilidad, sino que también va a tener un beneficio en cuanto a la digestibilidad del almidón. Por lo tanto, por distintos motivos, yo simplemente quiero alentarlos a mantener el silaje cerrado lo más posible para poder tener un muy buen efecto producido por el Lactobacillus buchneri, porque si no, si lo abren ya no funciona. Esto es un resumen de los distintos resultados para una cepa de Lactobacillus buchneri. Esta cepa, en distintas cosechas, en distintos cultivos, en distintos climas, y se puede utilizar prácticamente en cualquier condición para tener un efecto positivo sobre la estabilidad aeróbica. Por lo tanto, siempre comparamos el silaje tratado con el no tratado y en todos los estudios hemos visto que hubo un aumento en la estabilidad aeróbica más de 6 días, lo cual es mucho. Y si podemos mantener el silaje estable durante la extracción y el suministro, ahí suprimimos las levaduras, suprimimos los hongos y también impedimos la formación de micotoxinas. Y pueden ver aquí claramente una gran acumulación de las micotoxinas agregando un aditivo. No hay micotoxinas, no se forma durante un periodo prolongado de tiempo. Es decir, no solo estamos ahorrando pérdidas de materia seca, sino que también estamos impidiendo la formación de micotoxinas en silajes utilizando un aditivo eficaz. Un efecto secundario positivo. Ya les dije que tenemos la producción de propilenglicol.
En muchos países existe el concepto del agregado de propilenglicol, sobre todo en la dieta de las vacas frescas. Y se puede ver aquí que cuando se usa Lactobacillus buchneri, aumentamos la concentración de propilenglicol de manera importante. Como norma se puede esperar un 0,5% o un 1% de propilenglicol en materia seca dentro del silaje. Si calculamos, digamos, que sus vacas lecheras tienen, I'm sorry, I didn't listen to the number. Hacemos un cálculo rápido. 8 kilos de materia seca de silaje de maíz a las vacas lecheras. Y suponemos propilenglicol en una concentración del 1%, ahí se agrega 80 gramos de propilenglicol en la dieta corriente. El nivel recomendado de propilenglicol está entre 1,50 y 350 y 250 gramos. Por lo tanto, entre 1/3 y 1/2 del consumo diario de propilenglicol se puede satisfacer suministrando este tipo de silaje. Pero, como siempre, todo en la vida tiene alguna desventaja. Nada es perfecto, hay que tratar de encontrar un equilibrio. Creo que les mostré claramente que el uso del L. buchneri es muy positivo para la estabilidad. Pero el modo de acción tan específico que tiene permite que no haya pérdidas de materia seca durante la fermentación. Y en promedio se puede esperar que las pérdidas de materia seca con los silajes no tratados son del 1% más, es decir, 10 kilos de pérdida de materia seca que se pierde. Pero tenemos que recordar por qué estamos utilizando el L. buchneri. Lo que queremos es impedir pérdidas de materia seca durante la extracción y suministro. Y estas pérdidas de materia seca durante la extracción son mucho más altas, pueden ser tan altas como 3,5%. Por lo tanto, lo que se dice es que se puede sostener claramente que es como un equilibrio, hay que dar algo para conseguir mucho más como retorno. Cada vez que hablamos del L. buchneri, mucha gente dice que la concentración de ácido acético es muy alta, que va a tener un efecto negativo sobre la extracción y el suministro, sobre la ingesta en realidad. Pero esto no está respaldado por ninguna investigación independiente. Todos los estudios con silaje no han demostrado ningún efecto malo en la ingesta de este tipo de silaje. Ningún estudio ha demostrado eso. En un estudio, hasta el 5% se agregó al TMR y las vacas seguían sin responder con una menor ingesta, o sea, no se producía la menor ingesta. Por lo tanto, el ácido acético en el silaje, sobre todo si fue producido por el L. buchneri, no tiene un efecto en la ingesta. Es mucho más probable que la vía metabólica que produce el ácido acético tenga un papel importante, porque este ácido también puede ser producido por Clostridia, por Enterobacteria, y probablemente sean estos dos microorganismos, así como otros, pueden tener compuestos malos como amonia, algunos otros que también producen ácido acético y que sean probablemente los culpables. Por eso, el ácido acético producido por el L. buchneri
es muy poco probable que tenga un efecto negativo sobre la ingesta. En todos los mercados, en Argentina, en Estados Unidos, Europa, en cualquier parte, tenemos esta discusión con respecto al mínimo de tasa de oxidación, de inoculación. Algunos dicen 50.000, otros dicen 100.000. Yo realmente desaliento cualquier recomendación que tiene que ver con una tasa de inoculación menor a 100.000. 100.000 es un número mágico, 100.000 CFU de L. Bugneri es lo que se necesita para poder tener un efecto positivo uniforme en la estabilidad aeróbica. Y si ustedes observan todas las cepas diferentes que se producen en distintas empresas que se comercializan en distintos mercados en todo el planeta, van a poder observar que por una cuestión de registro en la Unión Europea, la cepa tiene que demostrar eficacia de manera uniforme y todas las cepas fueron registradas con una tasa mínima de inoculación de 100.000. Por lo tanto, yo sugiero que si ustedes deciden hacer un silaje más estable, por favor, inoculen 100.000 CFU, porque si inoculan menos para ahorrarse algunos pesos, me parece, y sé además que tal vez se ahorren algo de dinero, pero el riesgo de no tener un efecto positivo es importante. Es decir, el mínimo de inoculación es 100.000 CFU. A veces nos ponemos a discutir que cuanto más bacterias, mejor producto obtenemos. Muchas veces se ha dicho que la tasa mínima de inoculación para L. bugneri es 40.000. No lo puedo apoyar. Les acabo de decir que 100.000 es suficiente y hay cepas que producen, hay diferencias entre cepas. Estas cepas indican cuántas bacterias hay que aplicar. Puede ser muy posible que en algunas cepas se logren más efectos si se aumenta la tasa de inoculación por encima de 100.000. Pero hay otras cepas, como esta, por ejemplo, que ya ha demostrado un efecto completo a una concentración de 100.000 y agregar más, llegar a 400.000 no tiene ningún beneficio, sino que va a ser una desventaja porque, por supuesto, hay que gastar más dinero. Es decir, ¿cuántas CFU hay que aplicar? Puede ser un tema que se relacione directamente con la cepa. Otro tema que me gustaría comentarles es el uso de una combinación de productos para maíz. Una combinación de bacterias, de heterofermentativas y homofermentativas. Esto, por supuesto, es un desarrollo muy nuevo. En los últimos 5 o 7 años, la combinación de productos se ha venido recomendando. Hemos hablado de alfalfa, de pastos, y yo los aliento fuertemente al uso de una combinación de productos, porque estos productos combinados tienen un efecto sobre la fermentación y la estabilidad. Para el maíz, desde la perspectiva de mejorar la estabilidad aeróbica, pueden ver que no hay un beneficio mayor agregando una homofermentativa a una heterofermentativa. Pero tal vez exista alguna situación en algún tambo, específicamente pienso en muy poca materia seca en la cosecha,
puede haber una combinación de productos que realmente se beneficie del agregado de estas homofermentativas a las heterofermentativas para mejorar la estabilidad. Vamos a resumir lo que me gustaría o lo que quiero decirles respecto al concepto del Lactobacillus buchneri. Es un concepto bastante nuevo que es la única manera de mejorar la estabilidad aeróbica del silaje utilizando aditivos biológicos. La uniformidad del efecto del L. buchneri ya ha sido bien demostrada, aún si se aplica el mínimo, si se inocula el mínimo que es 100.000. Manteniendo una buena estabilidad del silaje, la exposición al aire se hace únicamente en la extracción y esto reduce el riesgo de producir micotoxinas dentro del silaje. Este es el final de mi presentación y quisiera agradecerles mucho por haberme prestado atención. Estoy dispuesto a responder cualquier pregunta que tengan, no solamente sobre el L. buchneri, sino sobre otros temas que se refieran a la producción de silaje.